Vamos a comenzar la clase de hoy. Habíamos quedado en la anterior clase en los aspectos que tienen que ver con los áridos, no solamente con los áridos, ¿no? También con el cemento y el agua, pero habíamos quedado en la curva, analizando la curva granulométrica. Habíamos quedado analizando la curva granulométrica. No me dejan pasar clases, estos siguen entrando. Vamos a darle paso a sus compañeros. Vamos a darle paso a su compañero que está pidiendo. Muy bien. Ahí tiene la curva granulométrica que habíamos comentado en la anterior clase. Decíamos que esta curva granulométrica se construye utilizando este dispositivo, ¿no? Que son los tamices de la serie UNE7050. Se denomina también la serie de Tiller. Entonces con eso se construye esta curva y la curva de trazo es la curva real del árido y la curva punteada habíamos dicho que es la curva deseada, digamos, se denomina la parábola de Fuller. Hay otras parábolas también decíamos, está la parábola de Bolognesi, en fin. Pero el reglamento nuestro establece que la dosificación del hormigón se debe hacer en función al método planteado por Fuller, que es utilizando esta curva, los resultados de esta curva. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué se hace necesario esto? Por este concepto básico que es la compacidad. Al tener nosotros eh, una, una relación de áridos, podríamos decirla adecuada, va a disminuir la porosidad del hormigón y va a aumentar la compacidad. Pero la compacidad no funciona sola, la compacidad necesita ser realizada mediante el vibrado enérgico con un dispositivo como el que tienen aquí, ¿no? Estoy apuntando, que es una vibradora de agujas. Este es un dispositivo eléctrico que es una aguja que vibra. Disculpe, ingeniero. Sí, Disculpe, no está proyectando su pantalla. estoy proyectando pantalla porque yo lo veo el retorno acá. A ver. A mí Sí, no, se ve no aquí. me sale. No se ve. Solo tienen que Yo la poner, veo. Tienen que poner ustedes la opción ahí de... sí, Se ve la pantalla, les aviso. sí, se ve aquí, ingeniero. Claro que se ve. Yo estoy viendo el retorno. A ver, voy a deshabilitarla y la voy a volver a habilitar.
¿Cómo hacemos esto? Porque yo la veo en la pantalla. Ahora vamos a mostrar la asistencia también. Estamos tomando asistencia. Tienen que darle clic ahí donde aparece la pantallita pequeña. Porque está proyectada, les aviso que está proyectada la pantalla. En el retorno yo la veo completamente. Estoy como si fuera uno de ustedes. Tengo retorno en celular y tengo retorno en otro computador. En otro computador distinto al que estoy transmitiendo. O sea, para ver si yo hago eso, para ver, ¿no? Que evidentemente no me fallan los retornos. ¿Está bien? Quien reclamaba de eso, ¿ya la ve la pantalla? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, ingeniero, lo que Bueno, pasa es que puse fijar en su audio. Es para los que no pueden ver, sí, es en el que está solamente su nombre y no el audio. Gracias, ingeniero. ya, perfecto. Ahí lo van a ver. Vamos a tomar la asistencia de todos. A ver, está llegando otro. Ahí están los asistentes de hoy. Ahí dice 39 menos 2, no son 37 en realidad. 37 y 38 en el que está llegando. Ahí están. Esto se está grabando. Ahí están los asistentes de la clase de hoy. Y los estamos grabando para que no haya ninguna queja. Tienen que poner su nombre completo. De ahora veo que están la mayoría aquí. Miguel A. Dice A es su segundo nombre. A nomás. Tiene que decir Miguel completo, ¿no? El segundo nombre también. Tienen bastante espacio para que entre completo el nombre. Porque yo me baso en el nombre para considerar no solo la asistencia, también las notas, ¿no? Las calificaciones. Ahí hay otro que llegó, lo vamos a admitir. Bueno, entonces ya están los 39 asistentes a la clase de hoy. Sigamos. Entonces decíamos que todos esos conceptos están asociados a la compacidad, que no es más que, para que lo entendamos, se entienden muy bien lo que es porosidad. Una esponja, por es bien porosa porque tiene muchos poros, ¿no? Y los poros por ahí se penetra el agua, ¿no? Y se queda el agua, o penetra la basura, como todo penetra por ahí, ¿no? Entonces cuando un hormigón es compacto, va a quedar lógicamente que la mezcla de hormigón entre esos espacios, la mezcla de cemento, ¿no? Cemento con el agua, la pasta va a estar pegada correctamente y vamos a tener una masa de hormigón mucho más compacta, que es el término correcto, ¿no? Tal como se muestra aquí en la imagen arriba a la derecha, ¿no? Ese es el propósito de tener una granulometría, ¿no?, óptima. Óptimo quiere decir que siga esta parábola de Fuller. Nosotros vamos a ver cómo hacemos para que esta granulometría, cómo va a ser la mezcla que vamos a hacer de tal manera que el resultado sea óptimo, ¿no?, se acerque a esta parábola de Fuller. Bien. Eso, ahí quedamos la clase anterior. ¿Está bien?
Entonces, vamos a ver. Ahora tendríamos que ver ya la parte de dosificaciones, ¿no? La dosificación de hormiones. Vamos a darle paso a su compañero. Bien, entonces ya sabemos que la masa de hormigón contiene cemento, agregado grueso, agregado fino y agua. Y puede ser que, vamos a ver después, puede ser que tenga también, que podamos darle un producto, adicional un producto, ¿no? Un producto de tal manera que mejore, por decir, la resistencia o mejore, por decir, el tiempo de fraguado, sea más corto, o que el tiempo de fraguado sea más lerdo, en fin, ¿no? Hay productos que se le agrega, se le añade al hormigón, se denominan los aditivos, no son obligatorios, por supuesto, eso dependerá del uso que se le vaya a dar al hormigón en una determinada obra. ¿Está bien? Entonces no son obligatorios, no siempre vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué es la dosificación? No es más que el procedimiento por el cual se determinan las proporciones de la mezcla que debe tener un hormigón para llegar a la resistencia especificada, ¿no? ¿Cuáles son los factores que deben considerarse para hacer una buena dosificación? Primero, la resistencia que debe lograrse en obra, eso está en los planos. Tomamos la resistencia que dice en los planos, eso también entra en el cálculo. También entra el tipo de obra, o sea, fíjense que no es lo mismo hacer una obra como la que estamos haciendo que hacer un edificio de 20 pisos, ¿no? No es lo mismo. Seguramente en una obra pequeña no vamos a tener necesidad por ejemplo, llevar un laboratorio al pie de obra, ¿no? Hacer controles mucho más estrictos, porque se requiere un hormigón mucho más eficiente. También se toma en cuenta la agresividad, las condiciones climáticas, tamaño de la sección a vaciarse, ¿no? Estamos hablando de la sección, la pieza que se va a vaciar, la distancia entre las barras, el tipo de compactación que se va a hacer. O sea, la compactación para obtener un hormigón compacto se puede hacer de varias formas, de varias técnicas. Las exigencias especiales, por ejemplo, para hormigones bombeados, el acabado superficial que debe tener el hormigón, todas estas consideraciones son las que tienen relevancia, digámoslo así, en el diseño de la mezcla. ¿Está bien? Eso es de forma general. Nosotros en particular no necesitamos esas cosas, de mucho de esto no necesitamos, ¿no? Y si fuera necesario, pues hay que emplearla, ¿no? Así es. ¿Qué es la consistencia del hormigón? Aquí a la derecha tengo un dibujo, ¿está bien? Y aquí está el dispositivo que está mostrado en el dibujo. Es un cono hueco, ¿no? Un cono hueco que tiene superficies paralelas especificadas. Aquí están las dimensiones del cono, se denomina el cono de Abrams. Abrams, así como se lee aquí, el cono de Abrams.
el conito de Abraham, que tiene sus dimensiones especificadas, ¿no? Aquí tienen una fotografía, una imagen clarita de todo lo que comprende. El cono, la cuchara para llenar. Este es un dispositivo de ensayo, del ensayo de consistencia del hormigón. Entonces, ¿qué es la consistencia? Fíjense, la consistencia del hormigón es la oposición que presenta la masa en estado fresco, o sea, recién hechito, recién amasado, ¿no?, a experimentar deformaciones. O sea, es la oposición a deformarse. Entonces, eso se mide, ¿está bien? Ese efecto se mide y ese es el grado de consistencia. Y decimos sencillamente la consistencia del hormigón es tanto. ¿Cómo se mide? Fíjense aquí en los dibujitos. En este cono nosotros vertimos el hormigón recién amasado. Echamos el hormigón recién amasado. ¿Está bien? En este cono echamos el hormigón recién amasado. Y luego lo compactamos. Para eso es la barrita que tienen aquí, ¿no?, al lado. En las dos imágenes está la barra, ¿no? Con la cuchara con la cuchara que se ve, echamos el hormigón al cono, luego compactamos. Vamos echando en capas de 10 centímetros y vamos compactando hasta que enrasamos. Finalmente enrasamos el hormigón, como se ve en la figura a la derecha, y quitamos el cono y dejamos que se deforme el hormigón. Luego medimos cuál es la distancia, ¿no?, de la parte superior de la masa de hormigón. Medimos cuánto se asentó esa masa, ¿no? Y ese valor de asentamiento, a ver, ¿dónde estaba? Ese valor de asentamiento, ya lo perdí, está aquí. Está tardando en llegar, recién cambió. Bien. Hace rato que cambié la imagen y recién me ha llegado aquí el cambio. Ya estaba esperando que llegue para que le explique. Entonces, aquí ya se ve la fotografía un caso real, ¿no? Claro, se puede medir ya sea con el cono así o de la otra forma. Se pone la barra y se mide. Esa medida es la medida de consistencia. ¿Cuánto se asienta el hormigón? ¿Está bien? Ese asentamiento puede ser de centímetros. Ese asentamiento se mide en centímetros. Debe estar claro, ¿no?, de que el asentamiento en el cono de Abraham se mide en centímetros. Ya vamos a ver qué significa, por ejemplo, que se asiente 9 centímetros. ¿Cómo clasificamos la masa? Fíjense, porque dependiendo de la humedad, dependiendo de los áridos y todo eso, y también las necesidades de la obra, habrá un determinado asentamiento para un hormigón, habrá determinado asentamiento para otro, etc. Pero vamos a ver que nosotros con esto controlamos que nuestro hormigón que vamos a vaciar está correctamente dosificado, fíjense. O sea, es un control de dosificación. Quiere decir que la dosificación va a obedecer a lo que está en los planos.
va a haber la compacidad requerida. ¿Está bien? Y además la durabilidad y resistencia al hormigón van a estar acorde a lo establecido en la norma. Entonces es muy importante determinar este valor. Este valor es un ensayo de obra, ¿está bien? Y básicamente es un control, es un ensayo de control del hormigón en obra. Sí o sí hay que hacerlo, ¿está bien? Y esa es una información que tenemos que determinarla antes. Por ejemplo, yo debo decir antes, ¿no?, de vaciar, antes de preparar el hormigón. Debo decir, este hormigón se va a preparar con una consistencia máxima de tanto. Listo. Y tiene que cumplirse eso. O sea, nos sirve inclusive para proyectar, ¿no es cierto?, el hormigón adecuado para la obra. Es un primer ensayo. Hay otro ensayo que se utiliza, ¿no?, que es el ensayo de resistencia, lo vamos a ver más adelante. Hay que determinar, entre los parámetros, hay que determinar cuál es el tamaño máximo del árido. Fíjense que el tamaño máximo del árido dependerá de la distancia, ¿no?, que hay entre las armaduras. Porque obviamente las piedritas que forman, las piedras que forman el árido grueso, decíamos las piedritas que forman el árido, tienen que cruzar la malla de fierro, ¿no?, en las piezas armadas, ¿no? Tienen que cruzar esa. No puede quedarse por afuera de la pieza, ¿no? Tienen que estar dentro de la masa de hormigón. Por lo tanto, ahí se ve en la diapositiva que estoy mostrando los requisitos, fíjense. 0,8 veces la distancia libre entre armaduras, que no formen grupo, o entre el borde de la pieza y una armadura que forma un ángulo mayor, etc. Cuando dice que no formen grupo, se pueden poner en grupos, en paquetes se pueden colocar las armaduras. Entonces 0,8 veces que no formen grupo, o sea, los fierros individuales, tanto, ¿no? ¿Está bien? 1,25 veces la distancia entre el borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo de tanto. Con la dirección del hormigón armado, son las armaduras que vienen en grupo. Y 0,25 veces la dimensión mínima de la pieza. Estamos hablando del encofrado, ¿no? La dimensión mínima del encofrado. Son algunas consideraciones. Nosotros siempre tenemos los planos de obra. En la obra, vale la redundancia, ¿no? Tienen que estar los planos de obra. Y ahí vamos a leer cuál es la distancia. ¿Cuál es la distancia, ¿no?, que hay mínima que hay en la pieza que vamos a vaciar? Entonces, una vez conocido eso, bueno, con esta aclaración que está acá, se determina el tamaño máximo del árido. ¿Ves? O sea que toda la información la vamos a sacar del plano. Ese parámetro, el tamaño máximo del árido, lo obtenemos de los planos. No obstante ello, podemos obtener de otra forma, que lo vamos a ver más adelante. Determinación de la relación agua-cemento. Esto es muy importante, porque tiene que ver con la calidad del hormigón final y tiene que ver con el asentamiento. Obviamente, mientras más agua, más se va a asentar, ¿no es cierto? En el cono de Abraham estoy hablando. El cono de Abraham también nos permite determinar la humedad, la cantidad de agua. ¿Está bien? Entonces, la relación agua-cemento se hace mediante una fórmula, la tienen aquí. Igual a un coeficiente K, ese coeficiente K lo tenemos acá. Ese coeficiente K por la resistencia media, ¿no? La resistencia media se obtiene dependiendo del tipo de obra. A ver, antes de pasar eso, la resistencia media está aquí, en esta diapositiva que están viendo ahora. Fíjense, depende de las condiciones de ejecución de obra. ¿Está bien?
condiciones medias de ejecución, por ejemplo, lo que normalmente nosotros hacemos en una obra pequeña. Llevamos hormiguonera, llevamos vibradora, llevamos el cono de Abraham y llevamos probetas para determinar la resistencia en laboratorio. Esas condiciones medias de ejecución. Si es así, ¿ve? La fórmula para la resistencia media, FCM, es esta de aquí. 1.5 por el valor de resistencia que se lee en los planos, este valor de FCK se lee en el plano, en el proyecto, está establecido ahí. El calculista lo hace, ustedes lo van a determinar ahí cuando hagan el cálculo, lo vamos a ver más adelante. Es un valor que está en los planos. Eso lo multiplicamos por 1.5 y la montamos 20 y ya está FCM. Ese es el FCM. ¿Está bien? Y acá, en esta fórmula de acá, que ven, para determinar el valor de K delante de FCM, este valor K, lo obtenemos de esta tablita. Dependiendo de qué tipo de áridos estamos utilizando, generalmente utilizamos árido de río y el cemento P30. Entonces, este valor K para nuestro caso va a ser este de aquí, que es, lo vamos a resaltar, ahí está resaltado, es 0,0054. Ese es el valor de K, es sin unidades, ¿no? Es un coeficiente que depende del tipo de cemento, no que se vaya a usar. En este caso, generalmente nosotros usamos el P30 o el de 30 megapascales, ¿no? Más 0,5, ¿está bien? Entonces, este valor FCM, que lo calculamos anteriormente, sencillamente lo multiplicamos por ese valor K y le aumentamos 0,5 y ya tenemos la relación agua-cemento. ¿Está bien? Ya sabemos cuál va a ser la relación agua-cemento. Entonces, si conocemos la cantidad de cemento o conocemos la cantidad de agua, podemos determinar la otra, ¿no es cierto? Es una ecuación con dos incógnitas. Conocemos una, conocemos la otra. Vamos a ver después cómo determinamos el agua, la cantidad de agua. Obviamente que con esa formulita que acabamos de ver, la relación cemento-agua, con esa determinamos la cantidad de cemento, siempre y cuando conozcamos el agua. Fíjense que vamos a fijar el agua. Primero vamos a fijar el agua, vamos a ver cómo se hace. Eso está en el procedimiento que yo les voy a pasar. Después de que termine la clase les voy a pasar el procedimiento, van a ver cómo se fija el agua. Una vez fijada la cantidad de agua, se obtiene la cantidad de cemento. ¿Listo? Está bien, la norma establece que la cantidad de cemento debe ser menor o igual a 400, y falta igual a 400 kilos por metro cúbico, salvo situaciones en las que se cuidan las condiciones de fraguado. Porque el problema es que mientras más cemento tenga el hormigón, es más susceptible a fisurarse por contracciones, ¿no? Por pérdida de agua, por calor, por variaciones térmicas, en fin. Entonces se ha fijado, la norma fija que hasta un cubo de hormigón no debe tener más de 400 kilos por el problema de retracciones internas. Pero tampoco puede tener menos de 200 kilos. Aquí no dice, pero es así. No puede tener menos de 200 kilos un hormigón para estructura. O sea que el cálculo debe salir entre 200 y 400. Si sale más, adoptamos 400. Y si sale menos de 200, adoptamos 200. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Está bien? Bien, hemos dicho que el módulo granulométrico es muy importante. Vamos a ver cómo nosotros determinamos el porcentaje de los áridos. Esto se obtiene mediante una fórmula que la vamos a ver más adelante. ¿Está bien? De todas maneras, ya vimos esto de la granulometría, vimos la curva y todo lo demás. Aquí hay un ejemplo de cómo se obtiene el módulo granulométrico de los áridos. Esto se hace en laboratorio, no lo vamos a ver ahora, pero yo les voy a mostrar cómo se hace en un laboratorio más adelante y cómo obtenemos esta curva.
nosotros ya tenemos las curvas de los áridos que vamos a utilizar y ya están establecidas. Eso ya lo hizo el laboratorio muchas veces. Yo les voy a mostrar qué valores van a adoptar para poder determinar la dosificación adecuada. ¿Está bien? Eso será así. Lo vamos a ver más adelante. Aquí está la formulita. Esta es la proporción en porcentaje. Fíjense, si X es el árido fino y Y es el árido grueso, entonces estas dos ecuaciones tenemos que resolverlas. MA y MG son los módulos granulométricos de los respectivos áridos, A de la arena y MG de la grava, del ripio. Y M es el de la parábola de Fuller. Entonces ya voy a explicar esto en la próxima clase para que tengamos una mejor visión acerca de ello, ¿no? Entonces estos valores MA, MG y M lo vamos a obtener de unos ensayos que ya se realizaron y que los tenemos a disposición. Y esta es la proporción de la mezcla. De aquí en realidad se obtiene la cantidad de áridos, ¿no? En peso. Fíjense que esta fórmula hace 1 metro cúbico, se le pone 2.5% por pérdida, ¿no? Durante el mezclado. En realidad debería ser 1000 litros que hace un cubo. Esta fórmula está hecha para construir 1 metro cúbico de masa de hormigón. Agua, más cemento, más grava, más agregado fino, más agregado grueso. Tiene que ser un cubo, 1000 litros. Le aumentamos 25 por pérdida durante el amasado, eso es. Y todo eso se hace en la hormigonera. Entonces hay que determinar esas cantidades para saber cuánto vamos a meter en la hormigonera, que cumpla esos requisitos que vimos anteriormente, o sea, un asentamiento determinado en el cono de Abraham, una granulometría para tener un hormigón más compacto posible, en fin, todo eso lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Bien, jóvenes. ¿Pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Diga. Ingeniero, cuando explicó el tema de la consistencia del hormigón, ¿cuánto debe ser la diferencia cuando se hace la medida, el asentamiento? El asentamiento. Sí, ¿cuánto debe ser? Eso varía, depende de la pieza que vaya a vaciar. Vamos a verlo eso en la próxima clase. Hay una tablita de donde sacamos ese valor. Hay consistencia plástica, consistencia fluida, en fin, hay varios tipos de consistencia, dependiendo de ese asentamiento, de cuánto es ese valor en centímetros. Y obviamente dependiendo de la pieza que vamos a vaciar. Si es una viga, si es una losa, si es una escalera, si es una zapata, pueden variar eso. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver en la próxima clase en el procedimiento y en el cálculo. Aquí yo les estoy mostrando los conceptos. ¿Está bien? La próxima clase, inclusive ahí tienen ustedes en el Classroom, tienen ahí el procedimiento que yo lo voy a explicar la próxima clase. Y tienen un ejemplo. Yo voy a explicar todo eso la próxima, porque esto es práctico, ¿no? Tenemos que hacerlo en la obra antes de vaciar. Y también tenemos que hacerlo para hacer el presupuesto de obra. Entonces, tenemos que saber hacerlo. Porque tiene que ver con la economía de la obra, tiene que ver con muchas cosas. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Pregunten nomás. Ingeniero, disculpe, las clases las va a subir, las grabadas anteriores. Están grabadas en el tweet. Ustedes entren al tweet, esta clase se está grabando en el tweet. Ustedes entran al tweet y la bajan. ¿Está bien? Perfecto. La Gracias, bajan, ingeniero. bájenla completa, está la clase. Y bájenla porque por ahí el tweet la borra. Porque se me han desaparecido estaban grabados ahí los archivos de las clases desde mayo, de junio, ¿no? Antes que comience el semestre oficialmente, yo grabé clases en el tweet, no hay esas clases.
Parece, como ha pasado más de un mes, parece que ya el tweet la borró. El asunto es que ustedes bájenla. ¿Está bien? Termina esta clase y ustedes la bajan las clases y bajan todos los documentos que tenemos en claro. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Me gusta en el tweet porque está grabándose la clase tal como la estoy dando, en la misma calidad del video. Está en HD el video, de modo que no se ve nada borroso. Así se ve allá, pero es un archivo grandote, no van a estar horas bajándolo, pero es así. Así para que tengan una mejor calidad de video y pueda verse todo con absoluta claridad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, si no hay más, nos vemos en la próxima clase, ¿no? Que tengan buenas tardes, jóvenes. Gracias, Buenas tardes, ingeniero. ingeniero. Buenas tardes.